Buenos días, es bienvenido. Hoy con tres líneas de mutación vamos a tomar una resolución. Hexagrama número 43. El texto amenaza desbordamiento. Una única línea yin, pero copa la cabeza y por tanto incompatible la pasión, el deseo, el capricho con los elementos de la razón. Amenaza de desbordamiento. Hay que tomar una resolución en un sentido positivo, determinarse, sin violencia y sin autoenmascaramiento. Para este hexagrama que vamos a tener como terminal, lo vamos a abordar en principio desde la dificultad inicial. Hexagrama número 3. Arquetipo compuesto por Chen, el primogénito, poniendo el pie delante, tiene la bolsa amniótica. También representa una densa y caótica plenitud compuesta por trueno y lluvia que es preciso ordenar. Tanto en un caso como en el otro, el, el mandato del hexagrama fundamental es buscar ayudantes capaces para que el parto pueda llevarse felizmente a término. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 60, la tercera al 63 y la cuarta al hexagrama 17. La segunda línea de la dificultad inicial reconoce el impulso del corazón, el enamoramiento, pongamos por caso, de un preadolescente, pero naturalmente por medio del transicional, el 60, arquetipo de la justa restricción de todo lo existente para que las cosas lleguen a tener la medida que lo propicie en su desarrollo de manera armónica, ni con sobra ni con falta, el 60, pues está indicando una limitación, sí es el impulso natural, pero no es propio que le pidas matrimonio a tu profesor o a tu profesora cuando acabas de entrar en el instituto. Limitación ética, reconocimiento de lo natural, pero posponer la realización. La tercera línea dice, ha dado un paso más y ya está en el límite de lo posible. Como indica el transicional, el hexagrama número 63, después de la consumación. Esto equivale a andar por el sendero del bosque, pero tienes la tentación de aventurarte sin la guía del guardabosque y por tanto llegarías a la humillación propia. Te descubrirías en deficiencia y de manera humillante en medio del bosque rodeado de lobos. La cuarta línea que lleva al 17, pues es la primera del trirama externo y le dice al consultante, aquí es cuestión de que sepas sobreponerte a tus propios prejuicios y aceptes conformarte con la mano tendida que te da el seguimiento del camino y la conformación con tu realidad circunstancial. Así que, consultante, alertado con principio, debes evitar que no gobierne y desborde la oscura debilidad. El siguiente eslabón en nuestra cadena consultiva está compuesto por el hexagrama número 6, el conflicto. A este lo conforma arriba el hexagrama 100, el cielo, y abajo el agua, que tienen naturalmente movimiento divergente. Esto, en el ámbito de lo humano, presupone conflicto. Convergemos en un mismo espacio dos necesidades diferentes, cada una cree tener toda la razón de su parte, pero no tienen el conocimiento de la justicia en lo universal y por tanto significa el arquetipo del conflicto, cuyo texto garantiza que lo mejor es no tenerlo, que si hemos entrado en él demos marcha atrás y que si es que hemos de pasar por él necesariamente
pues que lo pongamos la causa en manos de un poder imparcial. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al hexagrama 10, la tercera al 44 y la sexta al hexagrama 47. La primera línea del conflicto, como antes estaba antes en el contexto general, le dice al consultante, aunque tengas críticas que aguantar por aquellos que saben que ha iniciado un conflicto, lo que indica el transicional, que es el arquetipo del porte, que es la manera adecuada de comportarse en el mundo, es abandonando el conflicto. La línea tercera, dentro del conflicto, dice que no te mueva la inquietud por notoriedad. Controla con buenos principios, no se te intrometa a un autocomplaciente sentido de la debilidad. Esto viene provisto por el 44, que es el encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente, una vanidad que el consultante cree que puede asumir con facilidad, pero que sería erróneo. Ya te debes en la posición en la que está, retrocede hasta ese lugar de deber y no permita que te promueva debilidad por notoriedad. La línea sexta dentro del contexto final ya del hexagrama, pues te dice, de nada te serviría ganar 3 medallas por la mañana y que por la tarde con deshonor te las hayan de quitar de la chatarrera. El 47, que es el transicional que promueve esta línea, pues le viene a decir al consultante, esto es prueba del carácter que va a redimensionar tus expectativas personales, que deberás aceptarlas sin contraponer todos los razonamientos que te parezcan pertinentes a decir en tu favor, porque el destino no lo va a tener en cuenta y esto es así, saldrás redimensionado si aceptas lo que tienes delante y atenúas además el rencor contra el destino, que no tiene ningún sentido sostener y que además somatice en enfermedad. Así que, alertado conforme a principio, debes evitar que te desborde la oscura debilidad. El siguiente arquetipo es el 19, el acercamiento de lo superior a lo inferior, no para mezclar, sino para analizar con proximidad, pero también para ver con previsibilidad y evitar que a mitad de camino nos llegue la debilidad y el infortunio. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al hexagrama número 11, la cuarta al 54 y la quinta al 60. La línea tercera en el acercamiento le advierte al consultante que si lo hace para reconfortación, desventura. Incluso si ya ha metido la pata en ese sentido, corrige, porque lo que debes hacer es con la suficiente energía saber conciliar los términos yin y yang en pro de la paz, produciendo elementos creativos y despojándote de vulgaridad. La cuarta línea habla de un acercamiento cabal que tiene como complementario el hexagrama 54, arquetipo de la concubina o del reconocimiento de las pasiones del corazón y de sus deseos, pero que el noble sabe subordinar sin emprender por su incitación, subordinándolo al deber puntual. Por lo tanto, en este acercamiento es un acercamiento cabal, pero para reconocer el lugar del corazón y subordinarlo al entorno que es no emprender. La línea quinta es un acercamiento sabio, después de lo asumido ya anteriormente por el consultante, y es tan sabio como para saber delimitar a quién elijo o qué contexto elijo, y una vez elegido, también sé delimitar hasta dónde debo intervenir y dejar actuar. El complementario transicional es el arquetipo de saber justamente regular con las debidas proporciones para que no sea excesivo y no sea corto,
ni intromiso, ni deficiente. Así que, consultante, alertado, conforme a principio, debes evitar que te desgobierne la debilidad. El siguiente arquetipo es el de la inocencia. Tenemos arriba a Chi en el cielo y abajo a su primogénito, Chen. Nada medra entre ellos. No hay segundas intenciones en el seguimiento de lo esencial y esa adherencia se perfila hasta cuando hay encuentros con elementos que pretendieran o pudieran tentarnos a desviar. Dentro de este circuito de aprovechamiento perfecto de la energía sin segundas intenciones y sin desvío de lo esencial, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 10, la tercera que lo hace el 13 y la sexta que lleva el 17. La segunda línea le dice al consultante entregado, sin desviar y sin esperar recompensa, es lo que exige el porte como arquetipo transicional en esta línea inicial de tu consulta. La labor por la labor, sin segundas intenciones, sin esperar recompensa. La línea tercera, que lleva el hexagrama 13, dice, sin embargo, dentro de este contexto de la inocencia, no te corresponde el complementario transicional que promueve esta línea en la comunidad con los hombres en lo libre, donde el noble conserva su propia singularidad, respeta sin pretender subordinar o a la suya, a la diversidad que encuentra en la comunidad en lo libre, pero también sabe distinguir entre las distintas estructuras que comprende la comunidad en lo libre. Pues en esta tercera línea, dentro del contexto de la inocencia, lo que no debe hacer el consultante es hacer un depósito prematuro ante cualquier puerta delante de la comunidad, porque el primer desalmado que pase se lo va a llevar y él lo va a perder. La línea sexta, por otra parte, también ya siendo la terminal de este contexto de inocencia, dice, ahora tampoco inocencia de tiempo es pertinente, también te llevaría a la desventura. Aquí lo que corresponde cuando ha pasado el tiempo de la inocencia es conformarse con el seguimiento, arquetipo 17, la conformación con las circunstancias de la realidad presente. Así que, consultante, alertado conforme a principio, debes evitar que te desborde la oscura debilidad. El siguiente arquetipo que encontramos en el día de hoy es el 26, el gran transformador, la universidad de la vida donde se atesora todo el acervo cultural de la civilización. Allí hay tanto los textos sagrados como los matemáticos, los técnicos o los meramente artesanales, y allí se dota a la criatura ignorante del conocimiento que lo hace digno para poder ganarse la vida en la civilización. Dentro de este contexto, la cuarta línea lleva al hexagrama 14, la quinta al hexagrama número 9 y la sexta al hexagrama número 11. La cuarta línea, dentro de la universidad de la vida, o suelo denominarlo, primera línea en el trigrama externo, le dice al consultante por corresponsabilidad con la gran posesión que te prometen el transicional, ese grama 14, la posesión de lo grande, que viene determinada por el cielo y en función de la relación con la comunidad, con los hombres, y que te compromete gran posesión, gran corresponsabilidad, pues debe prevenir los brotes de ferocidad. El texto tradicional habla de colocar al joven toro, cuando todavía es jovencito, y empiezan a hacerle la cornamenta, se le coloca una tablilla para que el animal, a la manera pavloviana, entienda que no le sirve para cornear y finalmente pues impide el brote, lo mismo que en el ámbito de los ríos se embalsan para evitar primero los desbordamientos
y luego también el aprovechamiento hidroeléctrico por medio de esta retención previa de la ferocidad. La línea quinta profundiza todavía el sentido de la corrección, llevando por medio del transicional el 9, que es tanto como llevar la razón al escrutamiento del propio carácter para devastarlo y adecuarlo en la base misma del carácter. El texto el texto tradicional habla de la corrección de la ferocidad del jabalí por medio del diente y por medio de la castración, llegar hasta la raíz del carácter para desarmarlo en esa estructura básica. Si debemos haber hecho, el consultante ha asumido estas lecciones, en la sexta línea, finalmente, dentro de la universidad, pues saldrá tirando el birrete por arriba, un lauden con la capacidad adquirida para conjugar los elementos yin y yang en pro del arquetipo transicional que es la paz. Así que, alertado, conforme a principios, debes evitar que desborde la oscura debilidad. El siguiente arquetipo es el 29, sagrama constituido por la repetición del trigrama Kan, lo abismal, el agua, pero que al mismo tiempo constituye un ancestral magisterio fertilizador. Si te comportas como el agua, fiel a sí misma, transparente y con total adaptación al terreno circunstancial, lograrás luz en tu corazón y en lo que hagas, reza el texto tradicional. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea, que lo lleva al hexagrama 60, la tercera, que lo lleva al 48, y la cuarta, que lo lleva al 47. La primera línea, dentro de un contexto como lo abismal, que representa peligro objetivo, no subjetivo, le dice, dentro de este contexto de peligro objetivo, ya con lo que pretende es como si te metieras dentro de un río en un pozo. De manera que el arquetipo que suscita las aguas de este pozo es para restricción. La justa medida, la virtud, está en la justa aplicación de las restricciones pertinentes para que las cosas puedan fluir adecuadamente. Y esto, en tu caso, significa signo inequívoco de limitación. Por el pozo, no. La línea tercera, vemos al consultante, pues, el objeto de su consulta, situado entre la espada y la pared, como decimos por aquí abajo. No se puede retroceder, no se puede avanzar. El complementario transicional nos da imagen del contexto en el que estamos. El pozo, la base de elementos fundamentales, imprescindibles para la vida, pero a base en la que no podemos exigir más que el mantenimiento de la propia vitalidad por medio de este elemento, de los elementos fundamentales y básicos. No podemos pedir peras al olmo estando entre la espada y la pared. Agua. La línea cuarta, que también muta, siendo ya la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, lo ve como dentro de una mazmorra con un tracalú por medio del cual hay una doble expectativa para el consultante. Le alcanzan una escudilla de arroz, una escudilla de agua. Por ese ventanuco le entra una claridad paulatinamente, así como con el agua y con el pan, puede ir manteniendo su vitalidad. Por medio de poco a poco puede ir aclarando o ampliando ese ventanuco para que le entre más claridad. Esto es una situación que provee como transicional al 47, arquetipo de la opresión,
la desazón y el agotamiento, que en realidad es prueba del carácter para el consultante. Viene a redimensionar sus expectativas individuales respecto de la relación con la realidad puntual y además que no haga argumentos teóricos, porque el destino no va a reparar en ello, saldrá redimensionado como ente individual en el mundo y limpio de rencor, porque no tiene sentido mantener el rencor contra el destino. Así que, alertado, conforme a principio, debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo a considerar es el 30, Li, lo adherente, abajo y arriba. Li, la capacidad de adherir a algo esencial. Si yo adhiero, quemo, porque es fuego, Li, quemo incienso, mi casa huele a gloria. Si se me ocurre quemar estiércol en mi patio, mi casa olerá a podredumbre. De manera que adherir a lo esencial y cultivar con docilidad el saber separar lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, a fin de adquirir luz propia y de poder proyectar luz en aquello de que nos ocupemos. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 14, la línea quinta al 13 y la línea sexta al 55. La línea segunda de lo adherente, el fuego ha prendido medularmente en el centro del tronco que cogimos de encina o de oliva. Y por tanto, esto en relación a la consulta significa que el consultante con su proyecto y sus elementos, tanto materiales como personales del entorno, dispone de un gran carro para adquirir una gran posesión con gran corresponsabilidad. Ello viene provisto desde el cielo en virtud de la relación con la comunidad, con los hombres y de la corresponsabilidad que debe ejercer llevando este proyecto adelante. La línea quinta, dentro de este contexto y siendo gobernante en el trigrama externo y línea superior, pues le dice al consultante, aquí no es cuestión que por la claridad con que vea el desenvolvimiento de las nimiedades mundanas y querer perseguir hasta el final las clarificaciones, no vaya a quemarte. La luz, el fuego, guarda con la madera la misma relación que el intelecto con la vida. La pueden quemar y consumir. No te consumas. Guarda esta luz frente al transicional, esa grama que tienes delante, que es la comunidad con los hombres en lo libre. Te habrá de servir para seguir relacionándote con ella. La línea sexta, dentro de este contexto de luminosidad, dice cuando tengas que castigar, hazlo sí, cuando tengas la claridad, como el transicional, el 55, la plenitud, se ha enjuiciado perfectamente los objetivos y debes aplicar a la capitalidad, descolocarla, porque es un elemento necrosante, y extender la justicia hasta la secuacidad. Así que, alertado, conforme a principio debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 33, la retirada. Nos muestra cómo el cielo diverge en cualidad respecto de la tierra, la montaña, que representa en este caso a lo bajo, a lo vulgar. El noble, ante el ascenso de lo vulgar, sabe pertinentemente retirarse a tiempo, sin llegar a conflictuar en odios y pasiones.
Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 13, la segunda lleva al 44 y la sexta lleva al 31. La primera línea, al ser la primera del hexagrama, es la cola también, si la primera, la de arriba es la cabeza, y si arriba la cabeza en el ejército o en el orden al que nos debemos ha dicho retirada, nada que emprender en la cola que está en inmediata relación con el enemigo. Seguir el ordenamiento de tu comunidad y como también exige en el noble, solo el noble conoce la estructura, sabe distinguir estructuralmente entre las comunidades. Por tanto, también sabe distinguir que está en retirada y obedece al orden de la propia, sin emprender. La segunda, por si no le ha quedado claro al consultante, el texto le dice, átate al sentido de la retirada del noble, átate al noble con cuero de buey amarillo, significando el cuero fortaleza en la ligazón y el amarillo a la nobleza del noble en su retirada. No permita, como el transicional, encuentro súbito con la debilidad autocomplaciente, toma de complementario transicional el 44, la lectura inversa, aquella en que sabiéndote sujeto a los principios celestes, no vas a permitir que te gobierne una debilidad. La sexta línea, ya en el culmen del hexagrama, pues ya el sentido de la retirada está tan claro que es para cortejar a lo superior que se vuelve hasta alegre. El complementario transicional es efectivamente el cortejo, el aquietamiento interior sin pretender saberlo todo, receptivamente abierto, sabiendo en este caso que lo que cortejamos es lo superior. Así que, alertado, conforme a principios, debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el del oscurecimiento de la luz. Lo que prevalece en el medio es la vulgaridad que se ha hecho cargo de todos los estamentos políticos y populares. Lo que le corresponde al noble, para que no le quiten su propia luz y a él mismo de en medio, es pasar anónimamente entre esta oscuridad. Dentro de este contexto, muta la línea segunda, llevando el hexagrama número 11, la cuarta al 55 y la quinta al 63. La segunda, dentro del contexto del oscurecimiento de la luz, pues vemos que el consultante, el texto habla de herida en el muslo, yo hablo de diezmo, tanto en el caso de la herida en el muslo como del diezmo, son el precio que ha de pagar por conjugar las energías yin y yang en pro de la paz. Y no solo por él, sino por un determinado contexto que el noble deberá corregir del estudio que tiene delante de sí. La línea cuarta, que muta y lleva al 55, dentro de este contexto de oscuridad, le llegan al consultante de manera inopinada voces de que hay una conjura contra él y entonces el complementario que provee este advertimiento, el 55, la plenitud, claro, clarificado en el interior, pongo pies en polvorosa para que este golpe que se está gestando de mala manera contra mí no me llegue a alcanzar. La línea quinta, que también muta y lleva el hexagrama 63 como transicional, pues le dice al consultante, aunque de la total gravedad de las circunstancias no puedes evitar huir, tienes que permanecer ahí por vínculos de orden superior, pues, pero claro, no vas a colaborar con el pulgar, pues está autorizado hasta fingir que estás loco o que eres un inútil total y no puedes. El complementario transicional así lo exige como máximo estiramiento de la paz que promueve el hexagrama 63 o que evoca el hexagrama 63. Cuando hemos estirado la paz hasta su masividad, significa que hasta
este punto de fingir locura para no colaborar con la vulgaridad reinante, pues es lo más que puedo hacer por mantener la paz. Así que, consultante, alertado conforme a principio, debes evitar que te desborde la debilidad. Perdón. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta es el arquetipo 37 de la familia, el clan familiar. Es la estructura básica que separa el caos, donde se fraguan, en la estructura, en la forja, donde se fraguan los valores de la civilización dentro del clan familiar, que provee del amor universal, de una estructura jerárquica de respeto, de singularidades y de género, de lealtad entre los miembros componentes y de basar las palabras en la verdad. Dentro de este contexto, muta la línea segunda, llegando al hexagrama número 9, la cuarta al 13 y la sexta al 63. Dentro de esta estructura bien consolidada, pues el administrador, el texto tradicional dice, tiene 3.150 años en un ámbito totalmente patriarcal, que ya no debe seguir su capricho. El administrador no debe ser caprichoso en una estructura perfectamente organizada donde le caben las responsabilidades espirituales y materiales. De manera que el transicional lo provee de la capacidad de penetrar en su propio interior para refrenar los impulsos no suficientemente devastados y de manera que se adecue perfectamente a la tesela en la que debe conformar. La cuarta línea, primera del diagrama externo, ya el administrador ha debido tomar debida nota de no tener veleidades, y dice el texto que una fiel y leal forma de administrar es el pilar básico no solo de la familia, sino de la familia en lo universal, significando con ello al transicional que tenemos delante, que es la comunidad con los hombres en lo libre. La línea sexta, que lleva al 63, pues además provee ya la bonancibilidad de unos venerables abuelos que, exentos de la responsabilidad directa de los padres, pues pueden estirar la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional del 63. Pero ojo con ello, abuelo. Al principio orden, al cabo confusiones. Preservar hasta este punto el estiramiento de la paz. Alertado, conforme a principio debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el 38, el antagonismo. Dos hermanas, Tui y Li, que conviven bajo un mismo techo. Ellas dependen del marido, el texto de hace 3.150 años, que tienen divergencias esenciales en sus criterios y, por tanto, aunque estén juntos, a lo más que deben aspirar, y sin duda sostenerlo, es a conservar la propia singularidad, pero no pueden hacer proyectos grandes. Sí, sin embargo, trabajar lo posible. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al hexagrama 14, la línea quinta al hexagrama 10 y la sexta al 54. La línea tercera sitúa dos personajes, hombre y mujer, que están de espalda el uno al otro y además se miran de visojo, de reojo. No hubo un buen principio, pero no necesariamente ha de haber por ello un mal final. De hecho, si no pierde el consultante los principios y la finalidad,
pues el complementario transicional le promete una gran posesión que viene determinada por el cielo, que se ejecuta en función de la correlación con la comunidad, con los hombres en lo libre, y que exige una gran corresponsabilidad, de manera que no, por un mal principio, no debe trocarse en función de esta promesa en una corresponsabilidad respecto de una posible y más que posible gran posesión. La línea quinta, dentro de este contexto de antagonismo, ya el consultante ha debido colegir la lección pertinente anterior y ahora tiene por delante el arquetipo del porte, que es la manera correcta de asentar el pie en el mundo. Y la línea le dice, si ya viene el compañero adecuado abriendo ese camino, aunque sea a través de velos hacia ti, lo propio es que tú salgas a su encuentro. La sexta línea, dentro de este ámbito de contradicciones, le dice al consultante, pon el arco, no vayas a disparar las flechas. En esta tesitura, tu corazón, todavía atemorizado, te nubla la vista y ves al compañero que viene como un carro cargado de demonios. No obedezcas a tu corazón, somételo al deber, que en cuanto se vaya disipando la tensión, verás que es amigo que viene a aportar ayuda. Por tanto, no emprender, no disparar, quiere decir. Consultante, alertado conforme a principios, debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el 39, obstáculo. El noble, tomando ejemplo de la conformación del hexagrama, que en abajo el aquietamiento ante los obstáculos, el peligro delante, Kant se para y comienza el análisis para ver qué relación tiene con el peligro y cómo será la manera correcta de sortearlo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al hexagrama 63, la segunda al 48 y la cuarta al 31. En la primera línea de la dificultad, el texto le dice le habla también por medio del transicional que voy a anticipar, que es el 63. Aquí, consultante, no avanzar por el peligro, no te arrojes al peligro. El transicional 63 te dice que has estirado para estar en esta posición la paz hasta su masividad. Avanzar más sería caer en la decadencia. De manera que parar. La línea segunda, por demás, te dice que no es por tu responsabilidad o por tu irresponsabilidad, que no existe, el peligro que tienes delante. Es más, lo puedes subsanar tomando nota del complementario transicional, que es el 48, que te remite a tu entorno de elementos fundamentales, de tu base, el agua, el pozo, el pueblo. En tu pueblo inmediato, con los elementos básicos, vas a poder subsanar esta dificultad. La línea cuarta, que también muta y lleva al 31, el hexagrama ya en esta primera línea del trigrama exterior, pues te dice, según tus propias energías, no porque te extraviaría. En la segunda línea te ha recomendado, en la primera te dijo, párate porque ya has estirado, hecho la paz. Hasta aquí. En la segunda te he dicho, no se te imputa falta, pero párate en tu entorno elemental. En esta cuarta te dice, no por tu cuenta, sí con relación a tu entorno, busca y corteja ayuda capaz para ensamblar adecuadamente. El complementario transicional es el 31. El cortejar, no pretender saberlo todo, no avances tú solo, corteja ayuda capaz. Así que, alertado, conforme a principio, deberás evitar que te desborde la debilidad.
El siguiente arquetipo es el de la liberación. Tenemos a Can abajo y delante de Can el pie del primogénito que lo ha salvado generosamente de las opresiones. Respira liberado como el propio arquetipo. Y dentro de este arquetipo, la línea primera lleva el 54, la tercera lleva el 32 y la quinta lleva el 47. En principio, el ánimo propende, después de la liberación, pues a emprender, pero el complementario transicional del 54, reconociendo el gusto del corazón de querer avanzar, le dice el 54, que es el arquetipo de la concubina, no, ella que acaba de entrar en la casa tiene que obedecer a la mayor, y la mayor es el deber, y el deber te impone contener el deseo del corazón sin avanzar. La línea tercera, dentro del contexto de la liberación, no vayas a gastar en alardear como nuevo rico, porque encima darías lugar a que lo poco que tienes para reponerte y que debes guardar para darle duración a tu propio carácter, pues lo dilapidarías con una exposición indebida, inadecuada por tu parte. El transicional de esta tercera línea, el 32, dale duración al carácter en tu posición y no en avanzar. La quinta línea te remite ya, que además que es la gobernante, línea central del trigrama exterior, pues te dice, no, es que la cuestión no es que mires ni a izquierda ni a derecha ni hacia afuera, sino en tu propio interior donde tienes que desatar los nudos egoicos. Esto es un compromiso, el complementario transicional. El 47 dice, el 47 es la prueba del carácter y la línea dice contra que el noble sea capaz de liberarse de esos egoísmos internos, pues mostrará a los viles que la cosa va realmente en serio. El 47 prueba del carácter, redimensiona las expectativas del consultante respecto de sí mismo, lo pone en pie en tierra y además le debe ayudar a limpiar el rencor contra el destino que no tiene ningún sentido mantener. Así que el consultante, alertado conforme a principio, deberás evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el de la reunión. Allí donde confluyen los arroyos forman un lago sobre la tierra. Allí donde el templo congrega a aquellos que tienen una misma afinidad espiritual, el mantenimiento de ese equilibrio o la cosecha, la recolección final de la cosecha, tiene prioridad sobre las individualidades. De manera que lo que se le exige a esta es determinado sacrificio para el aporte colectivo y también de que estén espabilados, por así decir, respecto de que no todo el que dice participar de una idea la alberga realmente entre el corazón y el alma. El 45, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 17, la línea segunda al 47 y la tercera al 31. En principio le dice al consultante, la línea 1, mientras te expresas con total sinceridad y verdad, hay junta. Cuando dejas de ser sincero y veraz, pues ya no hay reunión. Pero si te sobrepones a ello, darás un apretón de mano y te conformarás en el seguimiento y con la conformación del terreno circunstancial, porque viene provisto por el hexagrama 17 como transicional, el seguimiento del noble a la conformación circunstancial con lo dado. La línea segunda le dice al consultante, te reconozco en el interior la finalidad con el espíritu de la congregación general. Por tanto, ofrenda un sacrificio de dejarte llevar. Esto es prueba del carácter que deberás saber superar, como indica tu transicional 47. Sacrifica por la reunión. La línea tercera le dice, aunque veas que el conjunto está ya reunido, no importa,
debes acercarte a cortejar, no sería humillante. Algo deberás colegir de este cortejo que te indica tu transicional. Aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y corteja determinados tipos de influjo que te serán pertinentes obtener. Así que consultante, alertado, conforme a principios, debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el empujar hacia arriba, como empuja el esqueje de la plantita en cuanto rompe la semilla y va realmente a por la fotosíntesis solar. Este hexagrama, el 46, exige en el consultante la capacidad de empujar propia, pero siempre en una dirección pertinente al objeto de su pregunta, que debe tener un ejemplo a seguir. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 11, la cuarta lleva al 32 y la quinta al 48. La primera línea es una posición humilde, primera del hexagrama, primera del consultante, le dice tu posición es humilde, pero se te ve una correlación saludable, extremadamente saludable, con el espíritu, sabiendo conciliar los elementos yin y yang en pro de la paz. Es el arquetipo que tiene delante, la paz, el 11. La cuarta línea, dentro de este contexto, la primera del trigrama externo, le dice al noble ayudante capaz, hacían los shows en la antigüedad, lo subían al propio panteón familiar. Y es lo que tú debes hacer con tus ayudantes capaces, darle duración en el proyecto. Carácter, el arquetipo transicional, promovido por esta mutación, es el 32. El dar duración al carácter, por medio de un arquetipo que representa la duración de un matrimonio conformado por Chen y por Sun, que permanecen juntos desde el principio al final en función de esta alta finalidad en la que están comprometidos. La línea quinta le dice, sin embargo, al consultante dentro de este contexto de empujar hacia arriba conforme a un modelo que debe atenerse a alimentar lo elemental con perseverancia sin querer saltar las gradas. El complementario transicional 48, que remite a fomentar la base, pero del pueblo, con el agua y la exhortación en los fundamentos elementales, sin saltar las gradas. Así que, consultante, alertado, conforme a principios debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el caldero sacrificial, donde las antiguas culturas ofrecían lo mejor de las cosechas al espíritu de los ancestros y a las divinidades. Pues bien, en el ámbito de la cultura actual son los elementos de nuestra cultura, de nuestra civilización, que a través de su aplicación a lo que vemos en crudo en el huerto o en la minería o en cualquier otro campo de la actividad humana, pues lo ensambla haciendo un buen guiso o un buen constructo de la civilización. Dentro de este contexto, muta la línea primera, llevando al 14, la quinta al 44 y la sexta al 32. En la primera línea del caldero, esta transformación, pues vamos a nuestra despensa y sacamos nuestro caldero, pero debemos raspar, como nos dice la línea, raspar el fondo, los residuos de nuestra anterior personalidad. Debemos rasparlo totalmente porque la promesa del transicional viene determinada por el cielo en la posesión de lo grande y en función de nuestra correlación corresponsable con la comunidad, con los hombres, pues así exige que nos desprejuiciemos, limpiemos nuestro fondo de prejuicio. La línea quinta dentro de este maravilloso contexto del transformador, pues dice, si has cultivado de ese modo la debilidad
sin caer en ella, a los elementos que debieras tratar, que has cogido del huerto, a la ebanistería que has logrado con la madera, a la marquetería que has logrado con aquellos otros materiales compuestos, pues finalmente podrás ofrendarlo dignamente, pero estate pendiente de tu cocción. En la quinta posición del caldero, las argollas son áureas, pero todavía el condimento está en ebullición. Y lo que debes permitir es que se te cuele nada indebido en esta receta. Estate pendiente de que no falten la sal y las especias y no sea que por una debilidad, como indica el complementario transicional en su faz corrosiva, por autocomplacencia, te eche a perder tu caldero. Sométete, en cambio, al dictamen inverso del 44, que es de arriba a abajo, sometido a los dictámenes celestes, no vas a meter ninguna gamba indebida en esta cocción. La gamba en el sentido de errar. La sexta línea, finalmente, habiendo tenido todas estas precauciones, pues vas a poder ofrendar tu producto como un rico manjar, además como postrero. Y el complementario transicional, que es el 32, pues lo que te dice, a este primer plato que parece un postre ya, dale duración en el tiempo. Como te indica el transicional, dale duración al carácter en el tiempo. El 32. Así que constante al estado conforme a principio, deberás evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es la conmoción. Chen y Chen, trueno abajo y trueno arriba. La providencia se manifiesta produciendo temor, pero el oferente, el 51, Chen, el primogénito, no tira la ofrenda. Se analiza y sí saca una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con lo debido, ni en el ámbito de lo celeste ni de lo terrestre. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 54, la tercera lo hace al 55 y la quinta al 17. La primera línea, la conmoción, el texto dice la conmoción empantana o llega a uno antes que a otro. Hay criaturas que nacen con ciertos hándicaps desde el principio de su vida y así pues a uno nos llega antes que a otro la conmoción. Sin embargo, en esta segunda línea, perdón, no es la primera línea, es la segunda. Aquí llega la conmoción y sí promueve pérdidas en el consultante. Y su corazón humano quisiera huir o esquivar esas pérdidas. El transicional le dice que no debe huir. Si acaso buscar refugio, sí, en su valer espiritual superior, pero aceptar las pérdidas que vienen y no emprender la huida como pretende. El 54, el complementario transicional que promueve esta línea segunda en mutación. La tercera sí le dice, dentro de lo posible, sí deberá ser, yo la he tomado del deporte del boxeo, tener cintura, tener fondo para poder encajar, tener cintura para poder esquivar y tener capacidad de reflejo para poder responder adecuadamente. El complementario de este que promueve esta línea es el hexagrama número 55, que es la plenitud. Plenitud de la luz en el interior, se ha juzgado suficientemente, ahora tengo la capacidad de replicar externamente conforme a esa justicia interior. Pues bien, esta capacidad está provista en la tercera línea para responder adecuadamente, saber encajar y saber esquivar lo que impertinentemente no nos corresponde aceptar. La línea quinta, la conmoción se promueve una y otra vez, no nos van a dejar tranquilas las pérdidas, o por lo menos los elementos de la conmoción. Las pérdidas estaban situadas en la segunda línea. En esta línea, que ya hemos aprendido a encajar y a replicar en lo debido, en esta línea quinta,
Dice que aunque la conmoción se reitera, si nos ocupamos sin perder el centro, siguiendo su conformación, el seguimiento, la conformación, pues no vamos a tener pérdidas. Simplemente deberemos poner cada cosa en su sitio. Así que el consultante alertado conforme a principios debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo lo constituye el hexagrama número 57, constituido por Sun y Sun, el viento. No hay una gran capacidad de transformación. Para que produzcan elementos pertinentes para el contexto humano, el viento produce acumulación de nubes, la nube produce lluvia y la lluvia fertiliza la tierra. Por tanto, en términos humanos, el contexto nos invita a poner una alta meta para todos los pequeños esfuerzos, lo suave, el viento, los elementos de la razón, el ahorro, una alta meta a la que todos los esfuerzos orientarlos en relación a esa alta meta para que finalmente produzcan lluvia y las lluvias nos den lo que pretendemos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 9, la cuarta al 44 y la sexta al 48. La primera línea en un contexto de suavidad, de gentileza, de poca capacidad de transformación, pues sitúa al consultante indeterminado. Y esto no es bueno. Y el texto le dice, márcate una estrategia militar para tu proyecto. Y coge el complementario transicional 9, que fundamentalmente en aspectos pragmáticos para el consultante suele ser dar cera, pulir cera en el propio carácter, adecuar el carácter, devastándolo en relación a esta estructura militar que debe resolverte poner para estar ahí y no perderte en la inanición total. La línea cuarta, que es la primera ya del programa externo, le dice así, el noble logra grandes piezas para poder ofrendar sacrificio a la madre tierra como base, a la comunidad con los hombres a la que pertenece y a los celestes principios a los que te debe, siempre que no permitas que se te cuele debilidad, que es el complementario transicional. ¿Y cómo puedes evitar no ceder a la debilidad autocomplaciente? Pues teniendo en cuenta la otra faz del 44. Entender la lectura de los dictámenes celestes dirigidos a ti. Así no permitirá ninguna debilidad. La línea sexta dentro de este contexto de fragilidad y de indeterminación pues ha llevado demasiado lejos la penetración siguiendo los influjos hasta tal punto el consultante que no solo se ha perdido, ha embotado los instrumentos de análisis, sino que ha perdido sus propias fuerzas. ¿Por qué? Pues porque, como diríamos muy llanamente, por mi contexto cultural, te has pasado 3 pueblos. Debieras haberte parado en el ámbito donde esos conocimientos eran útiles a la comunidad básica, como representa el hexagrama número 48, el pueblo alrededor del agua. Así que, alertado, acorde a principio, deberás evitar que te desborde la debilidad. El siguiente arquetipo es el 61, la verdad interior. Está constituido abajo por Tui, lo sereno, el lago, y arriba por Sun, la capacidad de reflexión. Y entre el uno y el otro, un amplio espacio vacío en el centro, significando en relación al consultante y su consulta que se abra desprejuiciadamente, que serenamente admita el bolo, digamos así, digestivo, lo razone con profundidad hasta sus últimos puntos y comas, y cuando lo haya asimilado como propio,
podrá expresarlo de manera transformadora incluso para el oído más duro hacia afuera. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al hexagrama número 9, la cuarta lo hace al hexagrama 10 y la sexta al 60. La tercera línea del 61 le dice al consultante: dentro de la verdad interior no tienes tú situado en tu centro tu capacidad de gobernación, sino que depende de las alegrías que vienen. Cuando vienen tus amigos, los celebras acarandosamente, y cuando se van, lloras descompuesto. No, mira el transicional 9, ten en cuenta lo que acabo de enunciarte. El 9 es dirigir los elementos de la razón a lo que de manera sin devastar promueve en tu interior, y que por eso se adhiere a todo lo que llega de fuera, y púlelo para adecuar el carácter con asiento y anclaje en tu propio interior, en tu propio carácter. La línea cuarta, que es primera del trigrama externo, y en su momento, dentro de por más altos elementos de lo acostumbrado, te deberá separar. Hay una exigencia con la cuarta línea dentro, siendo ya primera el trigrama externo. Te has acomodado unas determinadas costumbres, a unos determinados amigos. El texto habla de que el caballo se separa de lo de su grey por un seguimiento superior y por exigencia, naturalmente, del porte, que es la exigencia del Tao en el momento actual en tu mundo. Debes separarte de los compañeros de Grey por un seguimiento de orden superior. La sexta línea del 61 sí te da una advertencia. Sin llegar, sin embargo, disculpad, no llegues, sin embargo, a confundir lo que teóricamente es veraz con la realidad de lo exigente. Es decir, además promueve por medio de una imagen muy ilustrativa. El gallo canta por la mañana en lo alto de su caña, en el gallinero, anunciando la mañana, y efectivamente es, pero mueve también las alas como si quisiera volar y no puede volar. Consultante, no vaya a proponer entelequias irrealizables porque parezcan de una buena conjunción dialéctica. El complementario transicional, que es el arquetipo de la restricción, de la regulación, dice: todo tiene una medida que es proporcional, que ni exceda en alaraca ni esté corto. Así que, consultante, alertado, conforme a principios debes evitar que te desborde la debilidad. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el 62. El estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como está la imagen que conforma el hexagrama, que es un ave, que está al cargo de la alimentación y precisamente transita en busca de ese alimento para sus polluelos que esperan en el nido con el pico abierto. Estar en lo inmediato, pequeño y concreto, sin otras pretensiones. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al hexagrama 55, la segunda al 32 y la quinta al hexagrama 31. La primera línea, dentro de este contexto de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, pues tomando la imagen del pájaro en vuelo, le dice a la avecita que está en el nido queriendo experimentar el vuelo, le dice: no es pluma el plumón para volar, te defenestraría si echas a volar, quédate en tu posición hasta cumplimentar la energía con la sabiduría. La segunda línea, que también muta, le dice: ciertamente con ello
no llega hasta el principal, pero dentro de la subordinación acaba darle a tu propio carácter y a tu vida duración, como indica el transicional de Sagrama número 32, dar duración al carácter. Y la línea quinta, que es ya central en el tegrama externo, no es cuestión de querer alcanzar fama y celebridad buscando renombre fuera, sino de eficacia allí donde está, que no es por lo alto, sino en lo inmediato, incluso escondido. Y allí es donde debe saber cortejar lo adecuado, como indica el transicional, que en el aquietamiento, sin pretender saberlo todo, se abre receptivamente a cortejar lo pertinente en tu caso. Así que constante, alertado, conforme a principios debes evitar que te desborde la debilidad. Y con ello, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.